En noticias que no se pueden perder, hoy ya tenemos uno de los proyectos favoritos para ganar la convocatoria nacional de Megaproyectos 2050 Bogotá Futuro. El gobierno de Colombia se encuentra muy interesado en el desarrollo de proyectos novedosos de ingeniería que logran solucionar varias problemáticas de la ciudad y está dispuesto a invertir un presupuesto importante para que la ciudad de Bogotá sea la ciudad del futuro soñado. A continuación les presentamos el proyecto número uno que está postulado Mejor Idea Innovadora del Futuro. Los dejamos con el reporte de nuestra corresponsal, Juanita Venegas. Bogotá, capital de Colombia, al enfrentarse en un escenario futuro, se considera como una megametrópolis donde se concentrará el mayor movimiento empresarial y económico del país. Esto impulsará a generar un cambio hacia una sostenibilidad urbana verde. Debido al gran crecimiento urbano de los próximos años de la ciudad de Bogotá, esta será afectada enormemente por la expansión de las estructuras urbanas, embotellamiento y emisiones de gases, lo que ha motivado la inversión de soluciones inmediatas y una puesta en marcha de proyectos innovadores que generen resolver las problemáticas ambientales del futuro. Quiero antes hablarles de los que están detrás del proyecto favorito y se trata de Trimillennials Consulting. ¿Pero quién es Trimillennials Consulting? Es una empresa enfocada en los sectores de energía y construcción con más de 15 años en el sector de la construcción e investigación de proyectos de innovación que gracias a su especialidad y ética de trabajo se han convertido en proveedor único de energías renovables, construcción, consultoría técnica e investigación. Hoy nos acompañan 3 representantes de Trimillennials Consulting: Nicolás Pegano, Sandra Salinas y David Huasca. Bienvenidos. Queremos saber cuál es el proyecto que los está posicionando como favoritos. Gracias, Juanita, por tu invitación. El proyecto con el cual nosotros nos postulamos para la convocatoria se llama TreeNet Green. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Nuestro proyecto es la creación de una red de árboles artificiales para la reducción de gases GI, o sea, gases de efecto invernadero, recolección de aguas lluvias y generadores de energía en una zona piloto de Bogotá para su futura réplica en otras zonas de la ciudad. El lugar de ejecución donde va a ser el proyecto se llama el Parque Simón Bolívar. Nosotros elegimos este proyecto debido al alto grado de contaminación del aire por polución que generan los diferentes medios de transporte, el deterioro de la capa de ozono y todas las consecuencias que trae la variabilidad climática en los escenarios fuertes de precipitación y sequías prolongadas. Vemos que Bogotá se enfrentará a una situación crítica ambientalmente, donde las energías alternativas son la mejor opción, la descontaminación ambiental es una necesidad y los espacios verdes son importantes inversiones para generar proyectos que resuelvan esta problemática. Entonces, TreeNet Green nace como una solución a las diferentes problemáticas ambientales y necesidades de una infraestructura sostenible que genere grandes aportes de energía y agua y descontaminación ambiental. ¿Qué es entonces TreeNet Green? Es una red de árboles artificiales con una estructura mixta en acero, materiales reciclados y biológicos, generadores de energía fotovoltaica que recolectan aguas lluvias con unos filtros cubiertos de enzimas biológicas para también hacer un tratamiento del agua de lo que llega a los árboles, y tienen una cubierta en algas reductora de CO2 que generan aire. TreeNet Green es un proyecto de impacto importante en la reducción de CO2, recolección de aguas lluvias, aporte de energía, tratamiento de agua, equilibrio biológico, descontaminación del aire, va a generar turismo, cultura ambiental, apropiación de espacios verdes y un equilibrio ambiental. ¡Wow! Estoy súper impactada. Suena muy interesante ese proyecto, pero bueno, ahora me gustaría conocer cómo es el proceso de ejecución de la maqueta. Sé que para la postulación a la convocatoria necesitan hacer la maqueta.
Correcto, Juanita. El objetivo del proyecto, la realización de la maqueta, es que se va a hacer la maqueta para el megaproyecto de la campaña Bogotá Futurista, que este proyecto será ejecutado en el 2020 al 2050. El proyecto de la construcción de la maqueta consiste en realizar la representación de la red de árboles artificiales con el fin de tener una visión de lo que será este proyecto a la realidad. En el proceso de ejecución o construcción de la maqueta se tendrá en cuenta el diseño de cada árbol con sus partes y todo lo que hay alrededor de ellos. Esta maqueta nos ayudará también a mostrar al cliente o al interesado cómo será el proyecto a futuro. En el proceso de la elaboración de la maqueta, se hizo un documento donde se pueda observar en general los requisitos que se deben tener en cuenta para la creación y la elaboración del plan de acción del alcance. En este documento se tomó el análisis de los requisitos y se asignó un interesado, el cual está involucrado para que se lleve a cabalidad el desarrollo de cada tarea. De igual manera, a cada uno de los requisitos se le otorgó un método de validación para la creación y ejecución de estos. Un ejemplo serían las encuestas, reuniones con los patrocinadores o interesados, visitas al lugar, toma de medidas, jurado de expertos, y para que estos fueran aceptados se les otorgó un criterio de aceptación. Luego de tener el documento de requisitos, pasamos a la matriz de trazabilidad, que es una herramienta que nos permite vincular los requisitos al producto desde su concepción hasta los entregables del proyecto que lo satisfacen. La matriz de trazabilidad de proyecto de requisitos ayuda a realizar el seguimiento de los requisitos y además asegurar que se cumplan de manera eficaz. Luego de tener la matriz de trazabilidad, pasamos a la creación de la EDT, que es el desglose del trabajo. La EDT es una herramienta que se utiliza para describir el alcance del proyecto según sus entregables, los cuales se dividen en componentes lo suficientemente pequeños y manejables que nos permiten planificar de manera fácil el proyecto. Estos componentes de último nivel de descomposición se denominan paquetes de trabajo, los cuales se podrán programarse, supervisarse, controlarse, estimar sus costos y asignar un único responsable de su ejecución. La EDT se elabora durante la fase de planificación del proyecto, inmediatamente después de la definición del alcance mismo, antes del cronograma, sin intentar identificar la secuencia de las actividades, ya que la EDT es un instrumento para facilitar la estimación de recursos y el cálculo del tiempo y el costo. En la elaboración de la EDT de la construcción de la maqueta, tomamos 6 actividades importantes, las cuales son como número 1 la dirección de proyecto, segundo la investigación, tercero materiales de la maqueta, cuarto el diseño arquitectónico, 5 la construcción del prototipo y 6 la construcción de la maqueta. Como primera actividad tiene diferentes ítems donde se encuentra el acta de constitución, la gestión del alcance, la planificación del proyecto con sus planes de gestión, el seguimiento de actividades PMO y el registro de interesados. Como segundo ítem está la investigación, donde vienen las lluvias de ideas, la normatividad, el levantamiento de medidas y los planos de maqueta. Como tercero, la elección de los materiales, donde hacemos un análisis de materiales, la compra de los materiales, el estudio de su resistencia y la selección de la vegetación que viene en la maqueta. Como cuarto está el diseño arquitectónico, donde se hacen los diseños de los planos, el plano del diseño del software, la definición de la maqueta, la renderización y su planimetría, con los diseños de renders y medidas, y por último la impresión del prototipo. El quinto ítem de la EDT es la construcción del prototipo, donde se hace el corte de materiales,
la elaboración estructural del árbol, la creación de los ductos de recolección, el armado estructural, la instalación de las luces LED y la instalación de la vegetación. El sexto ítem, tenemos la creación de las bases de los cimientos con el corte de sus medidas y elaboración de los cimientos. Luego sigue la elaboración de las zonas verdes con sus cortes de nivel, la pintura de zonas verdes y la instalación de la vegetación falsa. También está la elaboración de los senderos con sus cortes de nivel y la pintura en los senderos. También se hace la elaboración de los árboles con cada uno de los cortes de sus piezas, el armado de los árboles, la pintura, la instalación de sus luces LED y la instalación de la vegetación falsa. Por último, en el ítem 6 está el armado de la maqueta. ¡Wow! Definitivamente me encanta el proyecto. Pero bueno, Nicolás, cuéntame acerca del alcance del proyecto. La planteación del plan de gestión del alcance. Iniciamos por la adquisición o la documentación de todos los requisitos. Estos son los requisitos que la maqueta o el proyecto deben incluir para así generar valor al proyecto. En nuestro proyecto de árboles artificiales, nuestra documentación de requisitos, como podemos ver, es acta de constitución del proyecto, la involucración de los stakeholders, normatividad legal, dimensión de planimetría del proyecto, resistencia y durabilidad de los materiales, diseños virtuales, renderización, utilización de materiales de alta calidad y durabilidad, diseño y funcionamiento del árbol prototipo y la maqueta 3D con la ubicación real de los árboles. Aquí, después de documentar los requisitos, seguimos al paso y en el cual era generar cuáles son los interesados de estos requisitos, categorizarlos, darles su prioridad y tener un método de validación y criterio de aceptación. Algunos métodos de validación fueron reunión con patrocinador, encuestas, y en estas encuestas se debían generar o entrevistar a 1000 personas para involucrar a los stakeholders, de los cuales van a estar impactados por el proyecto. Luego teníamos la toma de medidas de las zonas para generar o creación de los planos, pruebas de resistencia de los materiales y por último jurado de expertos. Al tener esta documentación de requisitos, íbamos a la matriz de trazabilidad de los requisitos. En esta matriz es la más importante porque aquí ya se generan los entregables de las EDTs, en el cual se debe realizar el diseño del producto, el cual tenemos el desarrollo del producto, que van a ser las personas o el equipo que lo va a estar ejecutando, y casos de prueba para llegar a los entregables o los EDTs. Viendo aquí el proyecto, nuestros EDTs, creamos 6 EDTs bases, así por decirlo, el cual los dividimos en 2 tiempos, en el cual encontramos dirección del proyecto de investigación, que son para la planeación de nuestro proyecto, y materiales, construcción de prototipo y construcción de maqueta general, en el cual es nuestro armado de la maqueta. En dirección del proyecto encontramos el inicio, la planificación, el seguimiento PMO y los registros de interesados. Luego en la parte de investigación seguimos con la lluvia de ideas, normatividad, levantamiento de medidas, planos, maqueta, prototipo. Ya teniendo el planteamiento y las bases del alcance para nuestro proyecto, continuamos con la adquisición de los materiales. La adquisición de los materiales encontramos el análisis de materiales, compra de materiales, estudio de resistencia, selección, vegetación, árboles, diseño, renders con medidas y la impresión del 3D en prototipo. Esto para tener y nuestro equipo de trabajo que va a estar ejecutando el proyecto pueda entender y tener una visualización de cómo va a ser el proyecto con un prototipo ya terminado. Luego encontramos la construcción de este prototipo, en el cual es elaborar o coger y armar todas las piezas que se han generado para tener una maqueta
final inicial, y luego pasamos con la construcción de la maqueta general. Esta maqueta general es la maqueta en la cual todo el equipo va a poder ver la dimensión a escala del proyecto que se va a ejecutar. En esta última fase también subdividimos con algunos CDTs, como la creación de bases y cimientos, elaboración de zonas verdes, elaboración de senderos, elaboración de árboles, y por último encontramos el armado de la maqueta. El armado de la maqueta es simplemente la conglomeración de todos los EDTs anteriormente nombrados y que nos demuestran el resultado de la maqueta y el proyecto final. Oh, Nicolás, muy interesante. Bueno, ahora me puedes hablar acerca del cronograma. Para el plan de gestión del cronograma del proyecto Árboles Artificiales, hemos empezado por tomar los supuestos de programación, iniciando el proyecto a las 7 p.m. y finalizándolo a las 9 p.m. 2 horas diarias, trabajando 10 horas por semana, y lo hemos configurado todo por horas. La parte de planeación, en cual nosotros lo hemos llamado como investigación, le hemos dado un cronograma de 3 semanas, en el cual ahí empezaremos a trabajar con los CDT de lluvia de ideas, normatividad, levantamiento de medidas y planos de maqueta prototipo. Estas 4 actividades están entrelazadas porque necesitamos que el resultado, que sean los planos de la maqueta del prototipo, vayan unidos a toda la ejecución del proyecto. Luego de haber ejecutado el 100% los CDTs de materiales y tener los diseños de los renders y las impresiones a 3D, podemos continuar con la ejecución de la construcción del prototipo. Hemos dividido la maqueta en 2 partes. Una es la construcción del prototipo, trayendo a escala uno de los árboles que queremos ejecutar, y la maqueta general que hemos denominado es la vista global de todo el proyecto con los árboles que se van a crear o que estamos proponiendo. En la construcción de prototipo necesitamos tener los insumos de la actividad anterior para así continuar con esta actividad. En esta actividad hemos destinado el EDT de corte de medidas de materiales, elaboración, estructura de árbol, creación de ductos de recolección de agua, armado, estructura de árboles, instalación de luces LED e instalación de vegetación. Esto lo hemos armado, lo hemos diseñado para así poder continuar con la construcción de la maqueta general. Estas 2 actividades no se necesitan ejecutar al finalizar la otra, pueden entrar y ser actividades que se solapen en el lapso del tiempo para así continuar con la ejecución de la actividad en las 8 semanas. Luego de ejecutar la planeación en las 3 semanas y contar con los planos del prototipo, entraremos a la selección de materiales. En la selección de materiales, tanto como la construcción del prototipo y la construcción de la maqueta, tendremos un cronograma de 5 semanas para así finalizar el proyecto total en 8 semanas. La selección de materiales estará entrelazada con algunas EDTs de la investigación, los cuales algunas de estas serán como insumo inicial y otros como insumo final para la ejecución de los proyectos o de la CDT de los materiales. Es decir, como tenemos en nuestra red crítica los planos de maqueta del prototipo, para esta necesitamos ya tenerlos definido las medidas exactas y el diseño de la maqueta para la ejecución de la compra de materiales, estudio de resistencia y selecciones de vegetación de árboles para así proseguir a la construcción del prototipo. Gracias, Nicolás.
Y ahora, David, ¿tú me podrías hablar de la gestión de costos? Cuando se desarrolla un proyecto siempre debemos referenciar el qué, cómo, cuándo, cuánto tiempo y a qué costo. Para la estimación de estos costos obviamente se debe haber definido previamente el alcance y el cronograma. Para esto, el PMI hace énfasis en el abordaje de este desarrollo de la siguiente manera. Se genera primero una planificación en la cual los recursos para las actividades del programa se han establecido previamente. Se realizan unos procesos de control y gestión y posteriormente se elabora el presupuesto. Segundo, por la parte de gestión del plan de gestión de costos, vamos a realizar unas variaciones en el cronograma, unas reglas de medición del desempeño como tal y algunos métodos de estimación de costos. Por último, como plan, el monitoreo y control se encarga de evaluar todos los riesgos, hacer los cambios y gestionarlos y llevar los índices de desempeño del presupuesto y del dinero que se ha invertido para la ejecución de este proyecto. Lo primero que se realizó luego, después de haber planteado el EDT y reflejar este EDT en el tiempo, o sea, con el cronograma, se realiza la asignación de los recursos que se requieren para la ejecución del proyecto. Estos recursos se pueden dividir en trabajo, materiales y costos fijos y costos variables. Luego de haber analizado el tema de los recursos, es necesario asignar los costos a cada uno de ellos para luego colocarlos dentro del cronograma y cruzar las tareas versus el recurso. Al final de esto obtendremos un flujo de caja durante todo el proceso, todo el desarrollo del proyecto. El flujo de caja le permite también adicionalmente al departamento de finanzas ir asignando los recursos conforme va avanzando la ejecución del proceso. Con esto se garantiza que la calidad del producto integrado y un seguimiento conforme al curso de la ejecución del proyecto. Durante la asignación de estos recursos y dependiendo del tiempo de ejecución de las tareas, se pueden ir solicitando los informes de presupuesto, los cuales nos van a servir para identificar algunos problemas, los cuales podrían generar algunas demoras, haciendo seguimiento también en dado caso a gastos excesivos en la ejecución y en el desarrollo del proyecto. Bueno, Trimillennials, les deseo mucha suerte y espero que el proyecto de verdad sea el ganador. Volvemos nuevamente a nuestro noticiero CNN. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita. Muy interesante el reportaje que hiciste sobre el proyecto TreeNet Green. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo una feliz noche.